Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Dijo Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca que él iba a ser el pacificador del mundo, pero la verdad es que las cosas están peor en Ucrania y peor en Gaza. En lo único en lo que acaba de conceder una tregua es en los aranceles a Europa, para los que ahora se da un mes más, hasta julio, en una guerra comercial que él mismo ha empezado. En lo demás, la situación tiende a empeorar. Esta madrugada el propio Trump ha llamado loco a Vladimir Putin después de que Rusia haya lanzado uno de los peores ataques contra Ucrania. Trump ha escrito en su red social, y lo ha escrito en mayúsculas, que Putin está loco, aunque también culpa a Zelensky de generar problemas. En Israel, el apoyo de Trump es clave para Netanyahu, al que intenta frenar otras voces de la comunidad internacional. Europa se plantea la posibilidad de romper su acuerdo de asociación con Israel, y España ha lanzado una coalición de países para impulsar esta vía, para plantear sanciones, incluso individuales, y para que se estudie el embargo de la compra de armas a Israel. En definitiva, para intentar que la presión sobre Netanyahu le obligue a frenar la masacre. Ayer Madrid acogió por la tarde la cumbre con representantes de la diplomacia de una veintena de países europeos, árabes, también Brasil. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y el ministro Álvarez, que fue anfitrión de esa cita, estuvo anoche en Hora 25. Ha llegado el momento de las acciones concretas. Acciones como suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, el hecho de que haya un embargo de venta de armas a Israel mientras dure la guerra, y también seguir avanzando en sanciones individuales. Todo eso mientras sobre el terreno la violencia sigue. Solo esta madrugada al menos 25 personas han muerto, entre ellos 6 niños, después de un ataque contra una escuela en la ciudad de Gaza. Y apunta Al Jazeera que la mayoría de las muertes se han producido por el incendio que desataba el bombardeo. Ha habido otros muertos en otros puntos de la franja. Estos ataques nocturnos llegan después de un domingo con 57 muertos, entre ellos 2 trabajadores de Cruz Roja y un periodista. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Vamos a empezar con el resultado de esa cumbre de ayer en Madrid, que plantea unas sanciones que, visto lo visto, Netanyahu está decidido a ignorar. Y por eso España aprovechó el escaparate de la cumbre de este domingo en Madrid para instar al mundo, y particularmente a Europa, a dar un paso más, como escuchábamos, a pasar de las palabras a las acciones, a un embargo de armas, a sanciones incluso a Netanyahu. Hay que seguir ampliando esa lista. No podemos permitir que haya personas frente a las cámaras de televisión que son completamente contrarios a los derechos humanos. Tienen que saber que desde luego no serán bienvenidos en Europa. Y también instó a Europa a suspender el acuerdo de asociación con Israel. La Comisión está llamada a pronunciarse, y el ministro Álvarez recordaba anoche en Hora 25 que cada vez más socios entienden la gravedad del asedio. España llevaba junto con Irlanda un año solicitando esa revisión. Por fin lo hemos conseguido. Éramos ya 17. Hay una muy amplia mayoría para ello. Y eso está, por supuesto, conmoviendo muchas conciencias y cambiando la opinión de muchos países. De momento, Israel, como decís, sigue atacando con ese bombardeo a esa escuela refugio de la que hablabais. La ONG a la que ha encargado el reparto de la ayuda humanitaria acaba de anunciar esta mañana que empezarán a trabajar hoy mismo sobre el terreno. Su director dimitió anoche al considerar que esta organización no puede ceñirse a los principios humanitarios de humanidad, neutralidad e independencia. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Las relaciones con Israel no pasan solo por la compra de material militar, que tanta polémica ha generado desde que les contamos en la SER la compra de millones de balas a ese país. Hoy les podemos hablar de la colaboración que buena parte de las universidades públicas españolas mantienen con universidades de Israel, a pesar de que la Conferencia de Rectores llamó el año pasado a paralizar esos vínculos. Sin embargo, y desde entonces, desde el año pasado, se ha aprobado más de 40 nuevos proyectos de colaboración. La Universidad de Oviedo comparte proyecto con una de las empresas de Israel líder en la fabricación de armamento. Laura Gutiérrez. Sí, un informe de la Red Universitaria por Palestina constata que un año después de que la CRUE llamara a romper estos convenios y del dictamen de la Corte Internacional de Justicia, la mayoría de las universidades españolas han mantenido estas colaboraciones y en al menos 44 casos han firmado nuevos proyectos, como han hecho la Universidad de Santiago, Coruña, Murcia, Barcelona o la Rovira i Virgili. Proyectos financiados con fondos europeos. En una veintena colaboran también universidades israelíes. Guillermo Muñoz, profesor de la Red Universitaria por Palestina. Las universidades de Israel están totalmente compenetradas, todas las universidades de Israel, ¿no?, con el ejército de Israel. Todas las universidades forman
un rol activo en esa ocupación y opresión contra los palestinos, ¿no? Algunas de estas universidades, como la de Alcalá o la Politécnica de Valencia, explican a la SER que no les consta esta vinculación. La Universidad de Oviedo, que mantiene vivo un proyecto militar con la empresa israelí Intracom Defense, ha acordado no autorizar la transferencia de los resultados del proyecto a esta compañía para evitar que se utilicen para fines bélicos. De la otra gran guerra, la de Ucrania, les decía que hemos escuchado esta noche a Donald Trump antes de subir al avión presidencial. Y ha dicho que no está nada contento con Putin. Luego, en su red social, Trump ha llegado a llamar loco al presidente ruso después de que este fin de semana el ejército ruso haya lanzado bombardeos masivos contra Ucrania justo cuando Moscú y Kiev completaban el mayor intercambio de prisioneros de la guerra, Ángel. Trump endurece sí sus críticas a Putin por seguir bombardeando a civiles en Ucrania. En un mensaje en su red social, Truth Social, dice que el ruso se ha vuelto loco y que está matando a mucha gente innecesariamente tras esos bombardeos del fin de semana. Siempre he tenido una muy buena relación con Putin, pero algo le ha pasado, señala el republicano en ese mensaje, en el que le lanza además una advertencia. Si quiere hacerse con toda Ucrania, va a provocar la caída de Rusia. En ese mensaje también tiene palabras contra el ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien critica sobre todo su retórica. Todo lo que sale por su boca causa problemas y no me gusta. Y el otro gran anuncio, que veremos a las 9 cómo impacta en la apertura de las bolsas, Trump ha hablado también de aranceles. Y ha confirmado que ha hablado por teléfono con la presidenta de la Comisión, con Ursula von der Leyen. Han acordado, esta es la noticia económica de la mañana, extender sus conversaciones después de que el viernes él mismo hiciera caer las bolsas al anunciar que iba a poner los aranceles a Europa al 50% a partir del 1 de junio. Ahora restablece la fecha inicial, dice que se han puesto como nueva fecha límite el 9 de julio. Aquí en España el lunes empieza con los efectos de la manifestación que ayer recorrió las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública. ¡Sanidad pública y universal! ¡Sanidad! Unas 30.000 personas, según la delegación del Gobierno, 200.000 según los organizadores, se manifestaron en contra de la falta de médicos o en contra de las listas de espera. Y hubo un momento, cuando llegaron a las Cibeles, Silencio, por favor. que se pidió este minuto de silencio por los mayores que murieron en las residencias de la comunidad durante el COVID. Pues justo hoy declaran como imputados 2 exaltos cargos y un asesor del Gobierno de Madrid por los llamados protocolos de la vergüenza, Elena Jiménez. Hasta ahora los juzgados solo habían citado como investigadas a directoras de las residencias, pero ahora se ha subido un escalón y se ha llegado a cargos que formaron parte del Gobierno de Ayuso. Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que estuvieron en la elaboración de los llamados protocolos de la vergüenza, y Antonio Burgueño, a quien el Gobierno de la Comunidad de Madrid le encargó el plan de choque que supuestamente iba a medicalizar las residencias. Las familias esperan que sirva para conocer quién dio la orden de aplicar los protocolos. Carmen López, de Marea de Residencias. Sabemos que al ser imputados no tienen necesidad de decir verdad, no tienen la obligación, pero esperamos que lo digan y que tiren del hilo para que llegara a los máximos responsables. Quieren saber cuál fue la implicación de Ayuso y del que fue su consejero de Sanidad. ¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. ¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D. Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahórrate con Lidl Plus un 40% con nuestro detergente Marsella y un 20% con nuestro jamón serrano reserva. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. ¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso? ¡Qué rico! Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. La semana política aquí en España va a estar condicionada en gran parte por lo que va a ocurrir mañana en Bruselas, en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Ese es el organismo que tiene que decidir. Se declara el catalán como lengua oficial de la Unión, también el gallego, el euskera. Hace falta un respaldo unánime, o sea, de los 27 países de la Unión, y ahí es donde va a estar la gran complicación. El Gobierno acordó con Junts que iba a impulsar este reconocimiento del idioma, como está haciendo estas semanas, a cambio de que Francina Armengol alcanzara la presidencia del Congreso. Algunos países han expresado sus dudas, no solo por el coste económico, sino por lo que podría pasar si cambia el gobierno en España y deja de apoyar este reconocimiento. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El caso es que si mañana sale adelante la oficialidad del catalán, eso puede desencallar la agenda legislativa atascada en el Congreso por Junts, ¿o eso espera el Gobierno? Sí, el Gobierno considera que esa votación es clave de cara a cumplir con los compromisos pendientes. La Moncloa necesita un apoyo unánime de los 27 países de la Unión Europea. Son conscientes de la dificultad que supone lograrlo, pero hay ciertas esperanzas. Nadie ha expresado su intención de vetar la iniciativa, aunque el PSOE denuncia los movimientos del PP para convencer a algún gobierno afín a posicionarse en el no. En cualquier caso, el objetivo de la Moncloa es hacer ver a Junts, sobre todo, que la defensa de la oficialidad del catalán ha sido absoluta, con implicación al máximo nivel del ministro de Exteriores y del propio presidente. El Ejecutivo busca dar un impulso a la relación con los socios para intentar cerrar el curso parlamentario con algún avance en las leyes pendientes, sin presupuestos ni mayoría para sacar reformas de calado como la delegación de competencias en inmigración o la ley sobre las acciones judiciales abusivas. El PSOE confía también en que el pronunciamiento del Constitucional sobre la amnistía este mes de junio ayuda a impulsar esa agenda legislativa. Guilla, hasta luego. Hasta luego. Hoy el PP va a pedir al presidente del Constitucional, a Cándido Conde Pumpido, que se abstenga del debate de su recurso contra la ley de amnistía, con el argumento de que la esposa de Conde Pumpido, que es magistrada, participó en el informe que hizo el Poder Judicial sobre esta ley. Y en Cataluña lo que va a hacer la Generalitat es cambiar el sistema de protección de los menores tutelados después del caso de pederastia que les adelantamos aquí en la SER, el caso de una niña de 12 años de la que abusaba un hombre que luego la ofrecía a otros adultos para que también la violaran. El Govern retira la gestión de las subvenciones y contrataciones al departamento que gestiona los centros de menores. Es una información de Andrea Villoria. El Govern de la Generalitat saca poder a la DGAIA, la Dirección de Atención a la Infancia, que es quien tutela a los niños desamparados y gestiona los centros de menores en Cataluña. Fuentes de la Generalitat dicen a la SER que quieren desactivar el sistema para volver a refundarlo. De momento, la Consellería ya le ha retirado la tesorería a esta Dirección General. Le saca la potestad de dar prestaciones, ayudas y contratar servicios de personal para evitar más casos de fraude. Eso después de la auditoría que ha contratado la Generalitat a raíz de un informe de antifraude que señala irregularidades en ayudas a extutelados. Para prevenir también casos de abusos como los que sufrió la menor de 12 años, violada y prostituida mientras estaba bajo tutela de la Administración, como avanzó la SER, el Govern quiere potenciar la prevención. Para ello revisarán los protocolos y reforzarán los convenios de colaboración con los Mossos d'Esquadra. Y además en Berín, en Ourense, un hombre ha sido detenido después de disparar en plena calle a su expareja. La mujer estaba dentro del sistema de protección Biogen. Ahora mismo está grave en el hospital, pero no se teme por su vida. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí me tenéis para hablaros de Mi Iberdrola, un programa pensado para mí y para todos porque te da descuentos en tu factura y además te puede tocar entradas para conciertos, para eventos deportivos y cosas tan increíbles como un coche eléctrico o un viaje a Mykonos. Porque solo con Mi Iberdrola tienes miles de sorteos y experiencias míticas y descuentos en tu factura. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres, empezando aquí y ahora. Generali. Soy David de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos. Carglass cambia, Carglass repara.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 89.800. ¿Serie 1? Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Ha habido elecciones legislativas en Venezuela. Después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. El chavismo, como ven en estas declaraciones que ha hecho hace un par de horas Nicolás Maduro, se ha declarado esta madrugada ganador de las elecciones, que no han contado con observadores internacionales independientes y a los que la oposición en esos comicios había llamado al boicot. De hecho, la participación ha sido del 40%, es especialmente baja. La oposición no ha presentado candidatos en muchos de los territorios y una de las líderes de la oposición, María Corina Machado, ha emplazado directamente a los militares para que ahora muevan ficha. Y la ratificación de un mandato a la Fuerza Armada Nacional. Ustedes fueron testigos del mandato ciudadano del 28 de julio en todos y cada uno de los centros de votación. Y hoy este mandato ha sido ratificado por el pueblo de Venezuela. El país les exige que cumplan su deber constitucional y sean garantes de la soberanía popular. Y en Francia, la policía investiga el origen de los últimos apagones en el sur del país que afectaron al Festival de Cine de Cannes, precisamente el día de su clausura, y apuntan al sabotaje. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenos días. Aunque 2 grupos anarquistas reivindicaron este domingo los sabotajes a líneas eléctricas en la Costa Azul, el fiscal del caso no atribuyó aún autenticidad a esta reivindicación ni relacionó los cortes en Cannes y Niza. La madrugada del sábado al domingo, un puesto eléctrico en un barrio en el oeste de Niza fue incendiado y provocó cortes en la corriente en 45.000 hogares hasta las 6 de la mañana. El tranvía de la ciudad empezó a circular con retraso y el aeropuerto tuvo que ser alimentado para mantener el tráfico. Muchos de los asistentes al Festival de Cannes precisamente regresan a sus lugares de origen con aviones que parten de Niza. La noche del viernes al sábado fueron 160.000 los hogares afectados en Cannes por sendos sabotajes que provocaron un corte de electricidad que no se pudo restablecer completamente hasta la tarde, el día en que se celebraba la clausura del Festival de Cine. En una web antisistema francesa, 2 bandas anarquistas reivindican estas acciones justificándolo por lo que consideran una ceremonia de clausura obscena al borde de un mar Mediterráneo, cementerio de refugiados. La Fiscalía dijo estar evaluando esta reivindicación, pero sin otorgarle aún validez. Y este dato, el número de aspirantes a ser maquinista de tren ha crecido hasta un 43% desde antes de la pandemia. Hay ya tantos aspirantes que superan las necesidades del sector a pesar de que muchos trayectos se han liberalizado y también ha crecido la demanda de empleo. Es una información de Edu Hernández. Buenos días. Buenos días. Desde 2019 hasta 2024 el número de personas que se presentan al examen de maquinista ha aumentado un 43%, pero el problema está en que los aspirantes que salen de las academias, unos 1.000 al año, respecto a lo que demandan las empresas, en especial Renfe, no se corresponde. Los sindicatos ponen el foco en las academias, que han pasado de 3 a 18 autorizadas en los últimos años. Diego Martín es el secretario general de Maquinistas SEMAF. Hacen una publicidad engañosa, intentan informar de que hay un pleno empleo en el sector cuando ya no se está produciendo. Y el relevo generacional, que está prácticamente completado, ha generado una bolsa de empleo que SEMAF espera que llegue a los 2.000 maquinistas para este año. Me gasté más de 30.000 euros entre el curso, desplazamientos y que las plazas reales son muy pocas. Voces anónimas, como las de este maquinista con título pero sin trabajo, piden ajustar la oferta a la demanda y no vender expectativas que no se pueden cumplir. Y luego en el abierto vamos a hablar de vivienda, ahora que se cumplen 2 años desde que se aprobó la ley cuya eficacia defiende el Gobierno, porque asegura que donde se aplica han bajado los precios y en cambio el PP cree que la norma expulsa a los propietarios y reduce la oferta. Les estamos contando esta mañana que los jóvenes necesitarían de media 16 años de ahorro para poder afrontar la entrada de una hipoteca, según los datos de varios portales y también del Observatorio de la Juventud. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestro análisis con Antón Losada, Mariola Urrea y Carlos Navarro Antolín. Llegamos ya a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.